Del Evangelio según San Lucas. Y cuando llegó el día de su purificación, de acuerdo con la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentárselo al Señor, como manda la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Además, ofrecieron el sacrificio que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso que esperaba la liberación de Israel y se guiaba por el Espíritu Santo. Le había comunicado el Espíritu Santo que no moriría sin antes haber visto al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, se dirigió al templo. Cuando los padres introducían al niño Jesús para cumplir con él lo mandado en la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar que tu servidor muera en paz, porque mis ojos han visto a tu salvación, que has dispuesto ante todos los pueblos, como luz para iluminar a los paganos y como gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre estaban admirados de lo que decía acerca del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, la madre: Mira, este niño está colocado de modo que todos en Israel o caigan o se levanten. Será signo de contradicción, y así se manifestará claramente los pensamientos de todos. En cuanto a ti, una espada te atravesará el corazón. Estaba allí la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad avanzada, casada en su juventud. Había vivido con su marido 7 años. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo noche y día con oraciones y ayunos. Se presentó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a cuantos esperaban la liberación de Jerusalén. Cumplidos todos los preceptos de la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y el favor de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fiesta de la presentación del Señor. Brevemente, como signo, los dejo a solas con quien fue presentado. Fiesta de la presentación del Señor este domingo. Y el lenguaje de todas las lecturas tiene dos ejes. El eje de la ofrenda y el eje de la salvación que llega.
El profeta Malaquías dice que llega el Señor, el Mesías. Es entonces el día de la salvación, día de juicio también. Y presenta esta irrupción del Mesías en el templo, en su casa, en su pueblo, como una purificación. Tras lo cual el pueblo podrá volver a ofrecer ofrendas agradables a Dios. Porque en su falta de sintonía, de sincronía, en su ruptura de la alianza, en su andar a sus anchas lejos de la voluntad y del proyecto de Dios, sus ofrendas se habían desacreditado. No tenían valor, no eran justas delante de los ojos de Dios. El Señor llega, muestra su poder, juzga, purifica, santifica, para que la ofrenda de su pueblo sea de nuevo agradable a su corazón. Y la carta a los Hebreos nos dice que Él tuvo que ofrecerse, que tuvo que experimentar también la debilidad, el sufrimiento, la prueba, la batalla por la fidelidad, en virtud de nosotros que somos débiles, para que también nosotros podamos en Él, en su victoria, acceder a una vida nueva, ingresar al santuario de la alianza, por la gracia de su ofrenda, que permite que también nosotros en Él podamos ofrecernos. El Evangelio tan conocido, famoso, de la presentación, está en esta misma línea. La presentación del Señor no es una cuestión formal, social. Te presento a tal, te presento a este otro, yo vengo de aquí, yo vengo de allá. La presentación es una dedicación, es una consagración. En este caso, el rescate del primogénito que le pertenecía al Señor. Y había que ofrecer una ofrenda sustituta, en este caso, palomas tórtolas. No se sacrificaba al primogénito humano, se lo rescataba, pero era del Señor. Se lo consagraba, se lo dedicaba ritualmente, devocionalmente, según el don de la fe, de la esperanza y del amor. Y esto es lo que hicieron. Irrumpe el Señor Jesús, como estaba anunciado. Con Él irrumpe la salvación. Y lo primero que sucede es una ofrenda. La ofrenda que hacen María y José de Él, porque Él es la ofrenda del Padre por todos nosotros, para nuestra redención. El Señor se encarnó para ofrecerse, podríamos decir. El Señor vino en el tiempo para poder morir en la cruz. Esa es nuestra fe. La presentación del Señor y también el anuncio que esta salvación y esta luz tiene que llegar a todo su pueblo y a todas las naciones. A los paganos, a los que no creen, a los que no conocen, a todos tiene que llegarles la luz de la salvación. Y la Madre María, que siempre representa a la Iglesia, que de alguna forma siempre la simboliza, será atravesada por la espada del dolor. Ella también se unirá a la ofrenda. Participará en la obra de la redención y una espada le atravesará el corazón. La espada de la cruz. Bien, como decíamos, esta fiesta de la presentación del Señor, con la bendición de las luces, de las candelas, de las velas, la procesión, tiene este significado, ¿no? El significado de poder avisarle a todos, anunciarle a todos
que nos ha llegado la luz del Salvador y que esta luz tiene que llegar a todos, que vamos a llevársela al mundo entero. Y que esta luz que llega, que rescata, que redime, es la luz de la Pascua. La cruz no es oscuridad. La cruz es un fulgor y un resplandor que nos deja ciegos de tanta luz. Mis hermanos, pienso que esta fiesta de la presentación del Señor, si estuviésemos en un estado sano de vida espiritual en la iglesia de hoy, debería cuestionarnos y conmover nuestra estructura interior. Porque si estos son los dos ejes, percibimos lo lejos que estamos. La falta de sincronía que hay en nuestros tiempos eclesiales. Dos ejemplos muy claros. Si el eje es la ofrenda de la vida, si las plegarias eucarísticas expresan que debemos ser ofrenda, le piden a Dios que nos haga participar de su ofrenda, rezan que haga de nosotros ofrenda permanente, que podamos participar de la Pascua eterna. Cuando llegó la pandemia en el 2020-2021, la Iglesia masivamente habló otro lenguaje, y no el de la ofrenda. Nos plegamos muy rápidamente, casi con una obediencia sumisa, y no sin discernimiento, pero un discernimiento que evidentemente no tenía salud espiritual. Un discernimiento que partía más de la tentación y del pecado. Porque abandonamos el lenguaje de la ofrenda. Y aceptamos en muchos lugares de la iglesia que la caridad era escondernos. Que la caridad era que se arriesgaran otros. Los que tenían que estar en primera línea, fuesen médicos, enfermeros, los que tenían que atender los centros de donde se vendía lo necesario para vivir, lo que fuese. Y que la caridad era meternos adentro para no contagiar a nadie. Pero qué bien hicimos. Amamos, servimos, nos entregamos, dejamos de atender a los pobres, dejamos de vivir la vida comunitaria y dejamos la Eucaristía, con todas las consecuencias que tiene entre nosotros. Dejamos el lenguaje de la ofrenda, respondimos a la pandemia como nunca había respondido la Iglesia frente a ninguna peste. En ninguna peste la Iglesia retiró de su propuesta el lenguaje de la ofrenda, que es el centro de la vida cristiana y del amor. Nos pasó en esta ocasión. Y habla de lo mal que estábamos y que estamos. Sin la ofrenda, sin la Eucaristía, sin la cruz, ¿cómo podemos decir que hay amor en nuestra vida? Amar es cuidarme a mí mismo, para no dañar al otro. Pero como yo digo muchas veces, no hacer mal a nadie puede ser absolutamente inocuo. No le hago mal a nadie, pero le hago bien a alguien, no a nadie tampoco. Hemos retirado el lenguaje de la ofrenda porque estamos escapando de la cruz. Porque no podemos admitir
que tenemos un tremendo miedo a morir, que desconocemos la sabiduría del grano de trigo que bajo tierra muere para dar fruto, que estamos en tiempos profundamente egocéntricos, donde hemos ensalzado al hombre, que el hombre se sienta bien. Y para que se sienta bien, que haga lo que quiera, que piense lo que quiere, que sienta lo que quiera, todo vale. Tiempos de relativismo absoluto, o no absoluto, pero galopante, masivo. No hay verdad. Por eso también se degrada la vida moral. Y si no hay capacidad de ofrenda, de apertura y de donación de sí mismo, ¿qué tipo de espiritualidad habrá? Una vuelta sobre uno mismo, un hedonismo, un panteísmo, pensar que yo soy Dios, que me fundo con el uno, en la energía, en la mente común. Hemos abandonado el lenguaje de la ofrenda y estamos muy lejos de la sincronía de Dios, de la sintonía con su alianza. Y además escuchamos el otro eje, que esta luz llegue a todos los pueblos, a todas las naciones. Escuchamos a veces decir de forma ambigua, errática, confusa, por ejemplo, que todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Quizás podríamos salvar esa afirmación con esta consideración. Bueno, en todas las religiones los hombres están intentando buscar a Dios, como crean que Él es. Lo buscan a tientas, lo buscan de modo humano. Pero solo en nuestra fe, la única, auténtica, verdadera que da salvación, Dios busca al hombre. Dios se acerca, se revela, se comunica. No andamos a tientas, tenemos la plenitud de la verdad. Jesucristo el Señor. Y entonces nos da lo mismo. En las otras religiones los hombres buscan a Dios, pero nunca llegan a la cima. Se quedan a mitad del camino lejos, a veces peligrosamente lejos. Son solo esfuerzos humanos, no son caminos sobrenaturales, no hay gracia. Excepto las dones naturales que Dios nos da en la creación, la inteligencia, los sentimientos, las pasiones, todo lo que intentamos, pero somos como ciegos, como tuertos, intentando encontrar un camino, tocando puertas. Pero Él nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces, como cualquier religión da lo mismo, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué anunciar a Jesucristo? Y Jesucristo, amén de la descristianización, de la profunda apostasía, del tremendo secularismo que se vive hoy, Jesucristo termina siendo desaparecido en la propia iglesia. ¿Cómo puede ser? Que ya no haya que anunciarlo, que ya no haya que decirle a todo el mundo que no hay salvación sino en Él. Pero hermanos míos, los santos que nos escuchan en el cielo deben decir, pero ¿qué le pasa a esta gente? Pensar de este modo es una ofensa a Dios y es un insulto a los santos de todos los tiempos. ¿Cómo que no hay que anunciar a Jesucristo? ¿Cómo que no hay que llevar su luz a todos? Que no es importante, que no es crucial, que no es definitivo, que no es significativo, que da lo mismo.
Ven, hermanos, si tuviéramos conciencia, si estuviésemos sanos eclesialmente en estos días, esta fiesta de la presentación debería hacernos temblar. Es como si Jesús entrara en la iglesia pateando las puertas y dijera, bueno, señores, a ver, vamos a hacer una tremenda purificación porque ustedes están lejos. Han dejado de creer y proponer mi nombre como el único nombre que hay que invocar para tener salvación, el nombre sobre todo nombre, y han dejado de poner en el centro la ofrenda, la Pascua, la Eucaristía, la cruz, el don de ustedes mismos. Están caminando en una dirección opuesta a mi evangelio. Y bajo la tentación peligrosa de creer que es una actitud piadosa, que es tolerancia, que es una forma del amor, y es un engaño del demonio, un engaño del demonio. La Virgen María, que fue atravesada por la espada del dolor, a quien decimos tenerle tanta devoción, le vuelvo a enseñar a la iglesia de hoy el lenguaje de la ofrenda a los pies de la cruz, y la vuelva a reunir para que el Espíritu Santo vuelva a soplar y el nombre de Jesús sea anunciado al mundo entero. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.